Bueno, Unidad Popular ha presentado ya dos demandas, unas acciones de inconstitucionalidad contra dos leyes, la mal llamada Ley de Solidaridad, que no es más que un régimen paralelo y opuesto a la Constitución, donde Daniel Noboa quiere imponer un régimen autoritario, donde se viola el debido proceso, donde todos los derechos, no solamente de los delincuentes o de los activistas sociales, sino de la ciudadanía, se ponen en riesgo. Eso implica, por ejemplo, allanamientos y detenciones sin orden judicial, solamente bajo la idea de la sospecha, las ejecuciones extrajudiciales que serían permitidas bajo la figura tan peligrosa como la del eh, perdón anticipado, del indulto anticipado. Nosotros nos parece que esta ley, por tanto, está estableciendo un régimen donde el presidente de la República se convierte no solamente en fiscal, juez, sino también en verdugo. Eso viola los derechos humanos. Esta demanda, Rubén, ha sido ya aceptada a trámite por la Corte. El juez sustanciador es Ali Lozada, expresidente de la Corte Constitucional. Entiendo que esta semana vence el plazo para que el presidente y la Asamblea Nacional contesten la demanda y esperamos que lo más pronto sea convocada una audiencia, porque está en riesgo, reiteramos, las libertades y los derechos. La otra demanda que presentamos días atrás, Rubén, como Unidad Popular, es que cuestionamos ese revoltijo denominado Ley de Integridad Pública. ¿Y por qué decimos revoltijo? Porque un solo cuerpo legal, el presidente de la República, violando el procedimiento de unidad de materia, es decir, que haya una sola cuestión a tratar en la ley, eh, se da el lujo de reformar 19 cuerpos legales, desde la ley de tránsito, pasado por el Código de la Niñez y la Adolescencia, temas de tributarios, temas del servicio público y hasta para meterle la mano a la justicia. Nosotros hemos cuestionado esta ley por la forma y por el fondo. Particularmente quisiera plantear al centro este tema de defender la estabilidad de los servidores públicos. Y cuando hablamos, Rubén, de los servidores públicos, estamos hablando de los maestros y maestras, del personal de salud, médicos, enfermeras. Estamos hablando de quienes garantizan los servicios básicos de la población, empresa de agua potable, de electricidad, de quienes son los responsables de buena parte de nuestra riqueza natural, como la empresa de petróleos, todos los trabajadores de los municipios, empleados y obreros, y también de los consejos provinciales. Hablamos de más de 400,000 personas que serían afectados eliminando el artículo 89 que consagraba la estabilidad. Lo que se viene, Rubén, y por eso nos oponemos, es un despido masivo en el mes de diciembre, simplemente para darle rienda suelta a los pedidos del Fondo Monetario Internacional. En esa misma ley, de manera abusiva, regresiva, se condicionó la edad de jubilación a esos servidores públicos de 60 a 65 años a propósito de recibir la compensación jubilar. Eso han querido, digamos, corregir con una ley posterior, pero bueno, el tema es que eso está cuestionado ante la Corte Constitucional. Pero Giovanni, exactamente lo que usted dijo en la última parte, esto lo corrigieron ya a través de otra ley. Aparentemente dijeron que es un tema que se habían pasado por alto, pero que ya está corregido. O sea, por ende, esta demanda sobre esta ley de integridad pública, sobre los argumentos, esta parte de la estabilidad laboral, entiendo que es un tema superado, Giovanni. No, no, Rubén. Ha sido, digamos, corregido y nos dan la razón el presidente de la República luego de la demanda, luego de las primeras movilizaciones respecto al tema jubilar. El tema de la estabilidad, tal cual lo diseñó el Fondo Monetario y Daniel Noboa, está presente. Estamos hablando de evaluación punitiva. Se eliminó el artículo 89 que consagraba el derecho de estabilidad. La forma de contratación de aquí en adelante va a ser básicamente contratos ocasionales. Antes había un tope, Rubén, el 20% de la planta de una institución podría ser contratado ocasionalmente. Hoy no hay límite, pueden ser todos. ¿Qué va a ocurrir entonces si se mantiene esta ley y la Corte no actúa de manera inmediata? En el mes de diciembre habrá la segunda evaluación y vamos a ver, yo estoy seguro de aquello, lamentablemente, una ola de despidos masivos. En un país que tiene crisis, donde no hay empleo,
donde es necesario reactivar la economía, echar a la calle a padres y madres de familia, médicos, enfermeras, maestros, trabajadores en general, no está bien. Es por eso que hoy incluso, Rubén, vamos a acompañar nuestra militancia a la convocatoria que han hecho los profesionales de la salud, una movilización en la capital de la República, en el Arbolito, hacia la Corte Constitucional. Entiendo que la Federación Médica y la Federación de Enfermeros y Enfermeras van a presentar su propia demanda de inconstitucionalidad. El viernes pasado lo hizo la Unión Nacional de Educadores, también estuvimos en la movilización. Entiendo que Cuenca ha sido, digamos, testigo de un par de movilizaciones muy importantes de los servidores públicos, y entonces es un tema, por supuesto, que está pendiente. El gobierno quiere simplemente regresión de derechos, lo cual obviamente viola la Constitución. Giovanni, tengo una inquietud sobre este aspecto. Usted tiene su posición. La pregunta es, ¿usted ha demandado servicios públicos, por ejemplo, y ha ido a las instituciones cuando ve que un servidor público ni siquiera le paran bola a uno sobre las situaciones, la mala atención que le dan a los usuarios? ¿Cree o no que debería haber evaluación a los servidores públicos? ¿O es patente de corso que usted llegue a tener ya estabilidad laboral en esto, le dan un nombramiento y con esto atiende o no atiende simplemente, pues? Porque esta es una de las situaciones que ha conllevado a un deterioro de la calidad del servicio público en el país, Giovanni, que esto no nos podemos vendar los ojos. ¿Cuál es el problema? Que se haga una evaluación a un servidor público. ¿Cuál es el problema? Que se fijen objetivos, que se midan y se evalúen objetivos. A ver, Rubén, por supuesto que todos queremos y necesitamos servicios públicos de calidad, pero el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Por supuesto que necesitamos evaluación, también necesitamos capacitación. Lo que no estamos de acuerdo es con evaluación punitiva, cuando no están las reglas claras, por supuesto, no está consagrado el derecho al debido proceso. Y obviamente, si va a haber una ola de despidos, porque necesitan, como ellos dicen, controlar la masa salarial, porque el Fondo Monetario así lo exige, y luego van a ser reemplazados por nuevos servidores, entre comillas, sin concurso de méritos y oposición, simplemente con el carnet de ADN, con contratos ocasionales. ¿Usted cree, Rubén, que va a mejorar el servicio público? Pero adicionalmente, al papel que deben cumplir en mejor manera los servidores públicos, reitero, no solamente quien atiende una ventanilla, el servidor público es el maestro, el docente universitario, es el médico y enfermera, son los que garantizan el agua potable, la recolección de basura, que tienen condiciones no siempre las mejores. Pero para que haya un buen servicio público, también debemos pedir cuenta y evaluar a los ministros y al presidente de la República. Le pongo dos casos patéticos, mi estimado Rubén. Petroecuador, ¿de qué responsabilidad que esté como esté? ¿De los trabajadores petroleros o de quien hoy preside por decreto el directorio de Petroecuador y que ha sido incapaz de garantizar el flujo en el SOTE, de prevenir el tema de la refinería y que baje la producción petrolera? Ese presidente del directorio se llama Daniel Noboa, que ha nombrado 8 gerentes generales en tan poco tiempo, que puso una abogada a dirigir todo el sistema de los oleoductos, o por supuesto, sin conocimiento no puede ubicar. Entonces, aquí hay que pedir cuentas a quienes dirigen lo público. Y el otro ejemplo, muy cercano también al austro, es el tema eléctrico, la crisis que tenemos. Mientras se lee los trabajadores técnicos capaces le advierten al gobierno meses atrás de que si no invierte en las termoeléctricas, si no da mantenimiento, efectivamente no podemos enfrentar el estiaje y se vienen los apagones. El presidente de la República y obviamente su ministro apenas ejecutado, Rubén, el 6% de la inversión en el sector eléctrico, que vienen los apagones. ¿Le vamos a echar la culpa a los trabajadores eléctricos, a los técnicos ecuatorianos o a quienes toman la decisión política y que muchas veces, Rubén, tienen una incapacidad programada? Incapacidad, porque cada vez que nos someten a apagones, apagón petrolero o apagón eléctrico, tienen jugosos negocios, porque tienen quienes importan combustibles, para poner un ejemplo, quienes traen el negocio de importar electricidad de Colombia, llevan su tajada. Y al final del día tenemos estafas como las de Progen. Nosotros queremos un buen servicio público, queremos que los
servidores efectivamente cumplan lo que merecen, deben tener capacitación y una evaluación que apunte a lo que usted ha dicho, Rubén, a mejores servicios, no una evaluación punitiva que al final del día solo quiere despidos masivos. Sí, comparto plenamente, no solamente queda en el personal, también quedan en las cabezas. Si las cabezas no están bien, tienen que ser separadas en diferentes ministerios. Vea la crisis que tiene el Ministerio de Salud Pública, 5 ministros en el actual gobierno van. Si me imagino que no funcionaban, fueron cambiados. Pero eso es el tema. El tema es el que llegar a una optimización. La situación del país en general, del servicio público, esto no nos podemos tampoco hacer los de la vista gorda. No han estado bien durante muchos años ya. Esto no es de ahora. Esto viene ya acarreando muchos años y que llega a tener que verse en una reestructuración obligada de buscar mecanismos que controlen y que se vuelvan mucho más eficientes. Desde la cabeza hasta la parte más inferior que puede existir dentro de los jerárquicos en las instituciones públicas. Giovanni, ojalá que se encuentren resultados. ¿Qué es lo que viene de aquí en más por parte de ustedes, aparte de lo que tenga que pronunciarse la Corte Constitucional? Bien, bueno, nosotros quisiéramos explicar que también estamos cuestionando en ese revoltijo de ley un nuevo perdón, una remisión de intereses, multas de los impuestos para los grupos empresariales más grandes de este país. Es que nos causa indignación, Rubén. Son 4.000 millones de dólares que nos deben al Estado ecuatoriano, al SRI, 4.000 millones de dólares en deudas en firme e impugnadas, y ese listado de deudores que hoy van a ser perdonados en una buena parte, la encabeza la Corporación Novoa, y todos lo sabemos, 97 millones de dólares debe la Corporación Novoa desde el 2006. Con esta ley le van a perdonar 63 millones de dólares. Eso no es correcto. Pero adicionalmente, si uno revisa la lista, basta meterse en la página web del SRI. Resulta que cuando nosotros nos pasamos un día del pago del plan de celular, no pasan 24 horas y nos cortan el servicio, ¿verdad? Pero resulta que las dos grandes empresas privadas de telefonía le deben al país cerca de 130 millones de dólares y les van a perdonar la mitad. ¿A título de qué? Cuando uno se atrasa un día en el pago del préstamo del banco o de la tarjeta de crédito, nos caen con todo. No nos perdonan un centavo, Rubén. Sin embargo, esos mismos bancos de esas mismas tarjetas encabezan la lista y le deben decenas de millones de dólares al Servicio de Rentas Internas y ahora les van a perdonar. Eso nosotros estamos cuestionando por, por la forma, inconstitucionalidad por la forma. ¿Qué tiene que ver con la integridad pública, que es como le nombraron esta ley, el tema de perdonar los impuestos una vez más a los grandes grupos empresariales? Nosotros vamos a continuar, por supuesto, defendiendo junto al pueblo la vida, los derechos y la soberanía nacional.